Queridos estudiantes del quinto de secundaria, en la sesión anterior recordamos algunos de los momentos más importantes de nuestra historia como herencia cultural. Tenías como reto elaborar un mapa de tu región y señalar el patrimonio material e inmaterial. Para ello, usabas fuentes de información diversa y respondías a la pregunta: ¿qué relación tiene el pasado histórico con la herencia cultural de tu región? ¿Cómo te fue? Estoy segura que has realizado un buen trabajo, siempre con el apoyo de tus familiares, la orientación de tu profesor o profesora y la creatividad que tú tienes. Recuerda que debes enviar el trabajo terminado a tu profesor o profesora a través del medio acordado. Además, debes guardar en tu portafolio o cuaderno los trabajos que vas realizando en el área. Estas actividades son un insumo para elaborar el producto final. No lo olvides. Sé que es tu último año en el colegio y la situación es diferente. Por eso debes esforzarte para concluir con éxito la secundaria. Tú puedes hacerlo. Todos confiamos en ti. Para iniciar la sesión de hoy, quiero presentarles un caso. Es posible que se parezca a tu historia o a la historia de algún amigo o familiar tuyo. Presta mucha atención. El regreso. Mariela tiene 16 años. Cursa el quinto grado de secundaria. Es la mayor de 3 hermanos. Cuando ella tenía 9 años, tuvo que salir de la comunidad donde vivía, pues su papá tenía que trasladarse a otro lugar por cuestiones de trabajo. Mariela dejó a sus amigos, se alejó de su tierra. Su papá le decía para consolarla cuando ella estaba triste: «Hija, es solo por un tiempo, regresaremos, te lo prometo». Y así fue. Luego de 7 años, regresó al pueblo que ella tanto quería. Había guardado en su memoria todos los lugares en los que jugaba y caminaba cuando era una niña, a sus amigos, abuelos, su escuela y la gente del pueblo que la despidió aquella tarde cuando dejó el lugar. Estaba tan emocionada de regresar y verlo todo de nuevo. Llegó de noche y lo primero que hizo al llegar fue contemplar su casa. Estaba como ella lo recordaba, incluso sus juguetes permanecían ahí. Al día siguiente, la abuela les preparó el desayuno que tanto les gustaba: pimitas, papitas con queso y la deliciosa leche que la abuela preparaba. Mariela apresuraba todo, pues quería salir al pueblo y verlo nuevamente. Tal vez encontrarse con sus amigos. Grande fue su sorpresa cuando paseaba por el pueblo. Casi todo había cambiado. Ahora tenía pistas y veredas. Algunas casas seguían igual, pero algunas eran de construcción moderna, hasta de 3 pisos. El pampón, donde jugaba con sus amigos, ahora era un bello parque, con flores y una pileta en el centro. La posta, pequeña, con aquella enfermera tan buena que era amiga de todos los pobladores, ahora era un centro de salud, incluso con 2 médicos. Todos podían comunicarse con facilidad, todos tenían celulares. Ella recuerda que cuando era pequeña, solo podían comunicarse llamando por el teléfono desde el locutorio de la tienda de la señora Carmela. Caminando vio la iglesia y no había cambiado nada, todo permanecía igual. Pensó: ¿cómo algunas cosas han cambiado y otras permanecen igual? Siguió caminando y llegó al que ahora sería su colegio. ¡Wow!, pensó, no era como lo recordaba. Ahora era más grande, incluso tenía un pabellón de 2 pisos y estaba cercado. Ya de regreso a casa, ella le comenta a sus padres:
Estoy sorprendida. Casi todo ha cambiado. Ya no es como lo recordaba. Pero todavía puedo ir a pasear por la orilla del río, respirar este aire puro y comer las delicias que prepara la abuela. ¿Qué cambios encontró Mariela en su comunidad? Esos cambios, ¿qué representan para la comunidad? ¿Por qué crees que en la comunidad de Mariela hay aspectos o elementos que permanecen? Durante la ausencia de Mariela, ¿las comunidades cercanas también habrán tenido esos cambios? ¿Qué piensas? Claro, seguro has identificado los cambios y los elementos que han permanecido y estarás reflexionando sobre por qué algunas cosas cambian y otras no. Con lo conversado hasta el momento, seguro ya estás imaginando de qué tratará nuestra sesión. Sí, el título de nuestra sesión es Identificando los cambios y permanencias en nuestra historia que fortalecen nuestra identidad nacional. Y el propósito es, explica los cambios y permanencias en tu región o comunidad desde la intervención de los grupos sociales y o personas. Queridos estudiantes del quinto de secundaria, en esta sesión trataremos sobre los cambios, permanencias y simultaneidades que se han dado en nuestra historia nacional y regional, y cómo estos cambios, permanencias y simultaneidades nos ayudan desde su conocimiento y comprensión a afirmar nuestra identidad y sentido de pertenencia. Para ello, necesitaremos entender qué son cambios, permanencias y simultaneidades en el desarrollo del proceso histórico. ¿A qué llamamos cambios, permanencias y simultaneidades? Cuando hablamos de cambios y permanencias en el proceso histórico, tenemos que comprender que ambos están presentes en todo proceso histórico social. Cuando estudiamos la historia de nuestra localidad, señalamos los aspectos de cambio, de crecimiento urbano o de transformación del paisaje, pero también hemos de indicar los elementos que permanecen, sea en la estructura urbana o en los campos, en las calles o en las evidencias en forma de monumentos, de tradiciones, de recuerdos o de otros elementos que configuran el patrimonio cultural e histórico. Como hemos visto en el caso de Mariela, descubre después de algunos años cambios en su comunidad, como las calles, pistas, parques, casas, colegio. Sin embargo, ella también encuentra algunos aspectos de su entorno que permanecen sin mayores cambios o modificaciones: la iglesia, la comida, las costumbres, los paisajes. Estos cambios y permanencias no necesariamente son de la misma intensidad y en las mismas condiciones y en el mismo momento en todos los lugares. Es decir, lo que sucede en una ciudad, localidad, región o país no necesariamente sucede o afecta de la misma manera en otra localidad, región o país, por más cercana o lejana que esté en ese mismo tiempo. A eso le llamamos simultaneidades. Bien, ¿qué cambios y permanencias puedes identificar en nuestro proceso histórico que ha fortalecido nuestra identidad como nación? Queridos estudiantes, para responder a esta pregunta, como todo historiador y como un peruano que ama su patria, tenemos que revisar diversas fuentes para tener un panorama más amplio. Les presento algunos aspectos resaltantes de los cambios que se han dado en nuestro proceso histórico. Obviamente, luego de leer algunas fuentes como artículos periodísticos, libros